ya está. Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas quienes nos están siguiendo por el canal de YouTube y quienes están presentes aquí en este Zoom. Este es el último encuentro de nuestro ciclo de charlas. Este ciclo, como saben, nació a comienzos del aislamiento obligatorio, en conjunto con las legisladoras Manuela Tourte, Jimena Villafruela y Lucía Romano. Además, este ciclo contó con el apoyo de UNICEF, Red por la Infancia, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, el Poder Judicial y, por supuesto, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo del ciclo fue trabajar transversalmente con diversas instituciones y organismos que nos ayuden a comprender, analizar, visibilizar y sensibilizar acerca de las diversas problemáticas existentes en el campo de la niñez y la adolescencia. Fueron más de 20 horas de actividades, pasaron más de 1.800 participantes, 36 fueron expositores y 8 legisladores. Tuvimos la oportunidad de poder charlar sobre 10 temáticas sumamente importantes a lo largo de estos 5 meses y medio. Es por eso que queremos agradecer primero muy especialmente a la vicepresidencia primera, a cargo de Agustín Forchieri, quien nos acompaña hoy, por permitirnos realizar estos 10 encuentros virtuales que resultaron muy enriquecedores, y a cada uno de los especialistas, porque sin ellos no hubiéramos podido realizar este ciclo. Por último, hacer un agradecimiento general a todos los que fueron parte, es decir, a todos los participantes, porque a pesar de la coyuntura actual tan difícil, se hicieron presentes en cada lunes. También quería resaltar que la asistencia requerida, acuérdense, para los certificados es de 5 charlas. Los mismos van a ser enviados a quienes cumplan con este requisito. Si alguno o alguna quiere recibirlo y no llega a cumplir con estas 5 charlas, por favor envíenos de comprobación de contenido de estas 10 charlas. Bueno, y ahora sí, para la apertura institucional contamos con la presencia de Agustín Forchieri, vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este último encuentro del ciclo de charlas sobre los desafíos pendientes en materia de niñez y adolescencia. Quiero en primer lugar destacar la labor que han realizado la titular del Observatorio de Derechos Humanos de esta legislatura, Rocío Maciel, y las diputadas Manuela Tourte, Jimena Villafruela y Lucía Romano. No solo le han dedicado mucho esfuerzo a un tema tan importante como el que nos convoca, sino que lo han hecho en un contexto muy difícil, que tan limitante como ha sido la pandemia, y que dicho sea de paso, agrava varias de las situaciones que ya atravesaban las infancias y las adolescencias. Para poder generar políticas públicas que hagan frente a esta realidad, necesitamos poder generar amplios consensos, por lo que se vuelven esenciales los objetivos de visibilizar y sensibilizar todo lo que tiene este ciclo que se llevó a cabo. También harán falta datos, conocimientos que nos permitan poder hacer un diagnóstico adecuado y sobre todo la decisión de que esto no puede continuar así, decisión como la que estas 4 mujeres protagonistas de la política de la ciudad han demostrado a lo largo de toda esta experiencia, y todo este trabajo, toda esta voluntad se materializa en el documento que hoy van a presentar, y que reúne las conclusiones, los desafíos, sugerencias, abordajes sobre las distintas temáticas que fueron trabajando en estos 10 encuentros, como dijo Rocío, del ciclo, como infantilización de la pobreza, salud mental, diversidad. Son solo algunos de estos temas tan complejos que se han abordado y sobre los que se animan a proponer cambios a transitar para poder construir una sociedad más justa, más inclusiva. Así que gracias Rocío, Manuela, Lucía y Jime también a todos y a todas por quienes han colaborado o se han interesado en este ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. También queríamos agradecer la presencia de Francisco Quintana, él es vicepresidente
nuestros expositores. Legisladoras que, como dijimos anteriormente, harán la presentación de los 10 desafíos en materia de niñez y adolescencia. Manuela Turte, Lucía Romano y Jimena Villafruela, las 3 legisladoras de la ciudad, tienen la palabra. Bueno, muchas gracias, Rocío. Tomo yo primero la palabra también para agradecer, no quiero repetir los agradecimientos de Agustín y de Rocío, pero bueno, sí, no puedo dejar de mencionar a Rocío Maciel, a Soledad Palacios y también a Micaela Sabino, que cuando les propusimos hacer este ciclo de charlas estuvieron más que predispuestas y trabajaron un montón a la par de Lucía y de Jimena para tratar de llevar adelante esto de la mejor manera posible, y también a sistemas de la legislatura, y bueno, y por último a mi equipo, que la verdad que hizo un gran esfuerzo en nuestro primer año de trabajo, dejó todo en la cancha para que saliera bien. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Francisco Quintana, también por conectarte hoy, pero también por habernos brindado el auspicio para este ciclo de charlas junto con las demás organizaciones que ya mencionó Rocío, no voy a redundar en eso. Bueno, quizás para ya pasar un poco a las conclusiones, quería primero que nada decir que en realidad este es un recorte de todos los problemas que afectan a la niñez y la adolescencia. Hicimos 10 charlas en las que por supuesto no agotamos todos los temas que podríamos tratar sobre la niñez y la adolescencia en la ciudad, pero bueno, quisimos un poco poner sobre la mesa algunos de los principales temas, y a partir de este ciclo de charlas también estuvimos trabajando sobre algunas iniciativas legislativas que también les vamos a compartir junto con Jimena y Lucía. Nosotras nos dividimos las conclusiones, yo voy a presentar algunas y después van a seguir Lucía y Jimena para presentar el resto de las conclusiones. Así que, bueno, como mencionamos, una de las primeras, no fue la primera, pero una de las primeras charlas fue sobre el tema de pobreza infantil, para dar un marco general a lo que hablamos, ¿no?, sobre la situación de la niñez en Argentina y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, y en ese momento invitamos a UNICEF, al especialista en inclusión social, Sebastián Weisreich, y a Fabián Repeto, que es especialista en políticas sociales, y en ese momento todavía no estaban las cifras de pobreza publicadas del INDEC, pero las estimaciones de UNICEF daban que el 63% de los niños y adolescentes en Argentina iba a ser pobre para fines de este año. Luego salieron las cifras oficiales y efectivamente las cifras dieron que la franja de edad de 0 a 14 años, el 56.3% de los chicos es pobre en Argentina, está por debajo del nivel de la pobreza, y en la franja de 15 a 29 años, es del 49.6%. Ya nos pasamos, ¿no?, de los menores de edad, pero es el corte que hace la encuesta permanente de hogares. Lamentablemente no tiene el corte hecho de 0 a 18 años, hay que hacer procesamientos posteriores. En esa misma charla también se habló sobre la respuesta estatal frente a esta situación. Como bien dijo Agustín, la mayoría de las situaciones que atraviesan a la niñez empeoraron por la pandemia y por el aislamiento social preventivo y obligatorio. En particular, el abandono escolar, que sabemos que es un problema por la cantidad de chicos que no tuvieron ningún contacto con la escuela en todo el país, y por el desigual acceso a las tecnologías, que lo que produjo es que algunos pudieran continuar con la educación de manera remota y otros no. Vimos también que el 57% de los hogares de la Argentina recibe algún tipo de transferencia monetaria, pero que sin embargo eso no logra frenar la caída de esos hogares bajo la línea de pobreza y bajo la línea de indigencia, máximo cuando sabemos que, bueno, en los últimos días se supo que no va a haber una cuarta ronda de IFE. Entonces este es un tema súper central y acuciante en el país, y bueno, y la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, que tiene mejores indicadores de pobreza que el resto del país, pero también tiene un porcentaje considerable de hogares, y especialmente de hogares con niños viviendo bajo la línea de pobreza. Entonces, un poco lo que se abordó en esa charla es sobre la necesidad de analizar opciones de ingreso universal, esta discusión que lleva varios años en Argentina y que todavía no se logró resolver, haciendo especial foco en los hogares con niños y especialmente en los hogares monoparentales, donde la mujer es la jefa de hogar, porque son los hogares en Argentina con mayores niveles de pobreza. Una de las últimas charlas, pero que la pusimos también al inicio de las conclusiones porque es un poco el marco general, fue sobre malnutrición, que tiene que ver con dos aspectos, con
con la malnutrición por carencia de nutrientes, pero también por exceso, y en Argentina en los últimos años viene cobrando mucha importancia el tema del exceso, de la obesidad y el sobrepeso. Es uno de los países de América Latina que tiene un índice más alto de sobrepeso y obesidad en la población, con un consumo de bebidas azucaradas también altísimo si hacemos la comparación con otros países del mundo. Entonces, algunas de las cosas que trabajamos en esa charla, que presentaron los especialistas, es que la intervención temprana por parte de pediatras es fundamental, que hay que brindar especial atención a los primeros 1000 días, que son los primeros años de vida de un niño o niña, en los que se define un poco cómo va a ser el resto de su vida, es el periodo crítico, que comprende el embarazo y los 2 primeros años de vida, en el que se logra el máximo potencial de desarrollo de niños y niñas. Ahí lo veo a Juan Augusto Laplacet, que es especialista en el tema de primera infancia, y él fue uno de los expertos que tuvimos en la charla de primera infancia. Después se trabajó sobre las recomendaciones para la generación de hábitos saludables, que tienen que ver con mayor acceso a la atención primaria de la salud, un mayor acompañamiento a las familias, mayor disponibilidad de tiempo en las consultas pediátricas para hablar sobre alimentación de manera preventiva, trabajo en equipo dentro del sistema de salud y junto con el sistema de educación para la prevención y atención a tiempo de casos de sobrepeso y obesidad infantil, y después el tema de la promoción de la actividad física, que es un tema que muchas veces queda de lado y es central para combatir el sedentarismo, que es una de los condicionantes en el sobrepeso y la obesidad. Después, otro de los enfoques que hubo un especialista del INTA y un especialista en nutrición, tiene que ver con aumentar la disponibilidad de alimentos saludables. Ahora en el Congreso de la Nación se está por debatir en la Cámara de Diputados el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, pero también hay otras medidas como apoyar la agricultura familiar, fomentar los circuitos cortos de comercialización de alimentos por sobre la lógica de los supermercados, tratar de excluir los productos ultraprocesados e incluir comidas frescas y caseras en las comidas que se brindan en los entornos institucionales, como por ejemplo en los comedores comunitarios o en los comedores de las escuelas. Y el tema de la regulación tanto de los alimentos, pero también acompañarlo con campañas de comunicación y sensibilización a la población en general sobre por qué hay que comer más frutas y verduras y menos alimentos ultraprocesados. En el tema del delito cometido por adolescentes, por personas menores de edad, ahí contamos con la participación del Ministerio Público Fiscal y también del Consejo de la Magistratura. Lo que vimos es que se debe prever en la normativa de la Ciudad de Buenos Aires el abordaje restaurativo, aunque hay iniciativas en la ciudad y está quizás más avanzada que otras provincias, todavía la normativa no prevé el abordaje restaurativo, y en este sentido hay que otorgar protagonismo al ofensor y también a la víctima en la resolución del conflicto, promover la resolución alternativa de conflictos como primera respuesta ante la posible comisión de un delito por parte de un adolescente, y promover medidas que incluyan a la víctima y a la comunidad. También promover que esos métodos de resolución de conflictos tengan un contenido educativo, pedagógico e interdisciplinario, con una mirada centrada en el adolescente infractor y no una mirada adultocéntrica. Ampliar los casos a los que se aplica el abordaje restaurativo, no limitarlo solo a delitos graves, sino avanzar sobre todos los otros delitos, que todavía, bueno, la justicia, no todos los delitos fueron transferidos a la ciudad, pero sí podemos ir preparando tanto la normativa como las prácticas de la ciudad para cuando esos delitos sean transferidos, y superar la concepción de la mediación penal como herramienta básica de los programas restaurativos, añadiendo otras como los círculos restaurativos, las conferencias o cualquier herramienta que sea apta para la consecución de los objetivos restaurativos. Lo último que me toca, tuvimos 3 mesas en realidad sobre el tema de niños víctimas de delito, principalmente de violencia y de abuso sexual, porque en realidad sí iniciamos este ciclo de charlas, que era el tema que más nos convocaba a Jimena y a Lucía y a mí. Y algunas de las conclusiones que llegamos en la mesa es que hay necesidad de un diagnóstico común de la situación en la ciudad. Eso es lo que intentamos a través de este ciclo de charlas, pero creemos que tenemos que avanzar aún más sobre una puesta en común de cuáles son los nudos críticos para garantizar un abordaje interinstitucional y un acceso a la justicia de niños y niñas víctimas y sus familias. Garantizar una escucha activa en todo el proceso, no interrogar a los niños, no interrumpirlos, registrar los dichos, no prejuzgar sobre si mienten o no mienten, o cuál es la situación de cada familia, y priorizar el acceso y el tratamiento de salud,
promover la obligación de denunciar, tanto a los organismos de protección como también los servicios de salud que detectan un caso o posible caso de un niño con sus derechos vulnerados, y también la escuela. Esto es una de las cosas que más nos preocupaban, porque en realidad con la ausencia de presencialidad también los niños cuyas familias no son protectoras y cuyas familias vulneran sus derechos se veían mucho más solos al no tener a un docente a quien poder manifestarle lo que les está pasando. Después, promover la eficacia en la recolección de pruebas. Esto es algo muy técnico, pero bueno, los especialistas lo explicaron muy bien, y tiene que ver con que la prueba, cuando un niño o niña es víctima, tiene que ser diferente. No siempre se puede pensar en la prueba como se piensa cuando hay un delito cometido por adultos, dada la complejidad de estas situaciones. Y luego trabajar sobre una mayor asistencia y contención psicológica al niño o al niño víctima durante toda la investigación, y un apoyo a la familia que tiene que brindar soporte a esos niños y esas familias que se ven traspasadas, ¿no? por estos casos de delito que en general lamentablemente son intrafamiliares. A partir de esta mesa con Jimena y con Lucía estuvimos trabajando mucho, y nuestro equipo de asesores en el tema de tratar de ordenar un poco toda la ruta crítica que sigue un niño o niña que es víctima de un delito en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, llegamos a un proyecto que estamos por presentar en la próxima semana, se va a tratar el año que viene, pero bueno, es un poco la idea de convocar desde la legislatura una mesa de trabajo interinstitucional, y en esto, Francisco, te convocamos ya desde hoy para tratar de sentar a todos los poderes y a todas las instituciones que tienen responsabilidad en este tema. La Ciudad de Buenos Aires tiene respuestas, y tiene unas respuestas muy buenas, digamos, pero tratar de ordenar un poco mejor para garantizar la protección y la restauración de derechos de estos niños y niñas que sufren algún tipo de delito. Así que bueno, yo llego hasta acá, y ahora Rocío, o yo, no sé, le doy la palabra a Lucía Romano, que va a seguir. Muchas gracias a todos por este ciclo. Lo vamos a repetir el año que viene, esperemos que presencialmente. Lu. Ahí estoy, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, también agradecer a todos con los que hemos trabajado este año. La verdad es que un trabajo que duró efectivamente todo el año, de muchos meses, un abordaje profundo. Agradecer a Manuela en particular, que fue quien nos convocó a trabajar este tema, tanto a Jimena como a mí, a Rocío Maciel, a Agustín Porcheri y todos los que han participado de este ciclo. Voy a abordar el tema del acompañamiento integral y protección de derechos. No sé si lo ven ahí desde la compu de Manuela. Yo, como acá lo veo medio mal, lo voy a ver desde un PowerPoint. Estamos. Bueno, sabemos que sigue habiendo dificultades para que se les crea a los chicos víctimas de delitos, esto que hablaba Manuela recientemente. También a las madres, a las mujeres que cuidan de ellos, en general se da esta particularidad, ¿no? Que son las madres las que acompañan y las que acuden a la justicia por las estadísticas que hay, que mayormente son varones los que perpetran este tipo de delitos contra los menores, en la mayoría de los casos padres o padrastros. Entendemos que debe haber menos prejuzgamiento, más interdisciplina y menos maltrato hacia el niño y hacia la persona que acompaña a hacer la denuncia, que en general es la mamá. Se registran problemas para que los funcionarios públicos cumplan con su obligación de recibir denuncias de niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la entrevista testimonial, los jueces deben tener en cuenta la necesidad de que estas entrevistas se hagan en el momento en que el niño esté preparado para hacerlo. Esto es muy importante, son delitos complejos, difíciles de hablar, de tratar, de abordar, y hay que considerar el momento de la víctima para poder expresarse. Por otro lado, se debe favorecer una mayor amplitud probatoria para que se incorporen otras pruebas y que no recaiga todo en este medio de prueba. Ejemplo, se deben incorporar los testimonios de oídas. Sería interesante que el niño siga siendo acompañado a lo largo de todo el proceso por la primera persona a la que le cuenta lo que le pasa, y en quien confía en un primer momento, por ejemplo la maestra. Eso también es muy importante. Digamos, este tipo de delitos no son fáciles de contar, de expresar, y a la primera persona en la que el chico confía para contárselos es importante desde el punto de vista psicológico, que esa misma persona esté
acompañándonos en el proceso. En cuanto al abordaje, hay multiplicidad de organismos y operadores interviniendo en las distintas instancias. Esto puede ser contraproducente, intimidante y revictimizante. La importancia de que los distintos actores se sienten en una mesa para realizar un diagnóstico común, compartir experiencias y realizar acuerdos de gestión, y se elabore un modelo de respuesta integral que favorezca el trabajo articulado y defina las competencias específicas que puedan estar volcadas en un protocolo. Eso en lo que tiene que ver con acompañamiento integral y protección de derechos. Otro de los temas encadenados, obviamente, es la implementación de la educación sexual integral. Hasta el slide. La escuela es la mejor institución para los debates en torno a la ESI. Sabemos que hay resistencia, que hay algunos colegios que no aplican la ESI en base a su ideario institucional, que es algo que está contemplado en la Ley Nacional de ESI. Pero, como sabemos, los niños son sujetos de derecho. Recibir educación sexual es un derecho, y obviamente si estamos hablando de que la mayoría de los abusos se producen intrafamiliarmente, qué mejor lugar que la escuela para que ellos puedan entender lo que les está pasando. Se han detectado muchos abusos en clases de educación sexual integral, justamente porque ahí es cuando un chico se da cuenta que lo que le está pasando no está bien. En los últimos años se ha notado un aumento de reclamos de ESI de parte de estudiantes, ir más allá de la biología, enseñanza de los aparatos reproductivos y métodos anticonceptivos, que esta es la educación tradicional que hemos recibido los que tenemos de 30 para arriba. En el contexto de la pandemia, la ESI es más importante aún. Han aumentado los casos de violencia de género y de acoso intrafamiliar, justamente producto de la cuarentena. Se está en casa con el agresor. La ESI durante la pandemia ha sido perjudicada. Más del 50% de los adolescentes escolarizados de 12 provincias del país no recibieron clases de ESI en lo que va del año. Es necesario trabajar con las maestras jardineras como principales destinatarias. Es necesario interrogarnos sobre el adultocentrismo. Esto nos parece central porque muchas veces desde el punto de vista del adulto se deja de lado o no se contempla el interés superior del niño. Tengamos en cuenta que la ESI tiene 3 etapas de abordaje o de aplicación en los colegios, y en el nivel inicial justamente el foco es en detectar abusos, ¿no? Explicándole a los chicos las partes del cuerpo, los nombres correctos de las partes del cuerpo, qué es una caricia permitida, cuál no, qué es un secreto, no guardar secretos incómodos. Me parece que hay mucho mito alrededor de la ESI. Se enfoca más en la última etapa de escolarización o enseñanza de la ESI, que es el nivel secundario, en la cual ya se habla más de cuestiones de sexualidad, de diversidad, identidad sexogenérica, etcétera, y eso es lo que todavía sigue generando controversia y espanto en algunos casos, justamente por el ideario institucional de algunos colegios. Sin entrar en ese tema, nos parece central, abordando la niñez y la primera infancia, demitificar y aclarar expresamente cuáles son los contenidos de ESI por nivel educativo. No es lo mismo el nivel inicial que el medio que el secundario. Que el primario que el secundario, perdón. Entonces me parece que si se explica correctamente los contenidos que tiene que tener la ESI en el nivel inicial, que apuntan básicamente a prevenir abusos, dudo que haya muchas personas que estén en desacuerdo de que esto se enseñe en los colegios. Bueno, siguiente, infancias y adolescencias LGBTIQ+. Hemos abordado también esta temática. Cuando me tocó presentarla, decía que hablando esto del adultocentrismo, había una persona en las redes que me preguntaba por qué se hablaba de infancias y adolescencias LGBTQ+, o trans en particular, y le parecía mal porque, perdón por la anécdota, pero me parece que está buena, justamente porque se consideraba que era una cuestión de adultos y por qué hablar de niños. Justamente las infancias trans se despiertan y se manifiestan en la temprana edad. De 0 a 5 años es el rango etario en el cual más se expresa la identidad transgénero.
Entonces, la necesidad de implementación de la ESI desde una perspectiva no binaria, no se tiene en cuenta los niños trans y las niñas trans, su corporalidad se encuentra invisibilizada, sistema de salud, la importancia de los equipos interdisciplinarios en los hospitales que trabajan esta temática, los sistemas de salud y educación no pueden ser otro espacio en el que los niños, niñas y adolescentes estén expuestos a situaciones de violencia. Los profesionales están formados para responder a las distintas necesidades de los niños, niñas y adolescentes con perspectiva de género y capaces de garantizar el derecho a la identidad de género vigente desde 2012. Grupo de atención de la salud trans en la niñez y adolescencia, de acuerdo al estudio de la PET, el 67% de las personas trans se perciben trans desde la primera infancia, lo que le decía, menos de 5 años, con lo cual también esto de demitificar y de acercar información y de por qué hablamos de transexualidad en niños, justamente porque la gran mayoría de los niños definen su identidad trans en la temprana infancia. El próximo tema. Este creo que es el tema de Jimena, ¿verdad? ¿No me equivoco? Bueno, le doy la palabra a Jimena. Gracias. Jimena Villafruelo. Perfecto, gracias Lucía. Bueno, en primer lugar me quiero sumar a las palabras de agradecimiento tanto de Manuela como de Lucía y especialmente a Manuela también, que fue, como dijo Lu hace un momento, quien nos convocó para formar parte de este ciclo de charlas, así que muchas gracias, ha sido un gusto formar parte de esto. Creo que, y lo digo desde un lugar humilde, me parece que pudimos llegar a generar algunas bases, algunas conclusiones, a partir, en primer lugar, de un buen diagnóstico, y estoy segura que todo este camino nos va a llevar a algunos primeros indicios de acciones y que también nos van a permitir fortalecer, sin duda, las políticas públicas ya existentes y pensar otras que nos permitan abordar los distintos ejes y temáticas a la hora de hablar de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo tengo 3 desafíos por compartir. Voy a empezar con el primero, que tiene que ver con el cuidado en la primera infancia, y ahí me gustaría empezar diciendo que esto sin duda implica un conjunto de desafíos complejos y de multidimensiones, ¿no? En primer lugar, me parece que uno tiene que atender las transformaciones constantes que las funciones de los adultos cuidadores se encuentran a lo largo del desarrollo de los niños en su primera etapa de vida. Y esto sin duda exige hablar de flexibilidad y de tener esta capacidad de la flexibilidad, de la sensibilidad, y sin duda las políticas públicas que empecemos a trabajar y a reforzar tienen que tomar en cuenta esta arista, esta cuestión. Ahora, es importante también atender las nuevas configuraciones del vínculo parental, que sabemos que en el último tiempo se ha ido transformando y es importante acompañar esa transformación con políticas públicas. Ahora, cuando analizás esto, por otro lado, también tenés que analizar la realidad que nos atraviesa. Recuerdo en una de las primeras jornadas donde participó UNICEF, y algo de esto también comentaba Manuel al principio, cuando hablas de pobreza monetaria y pobreza no monetaria, es importante tener en cuenta que la pobreza monetaria en la primera infancia, o sea, entre los 0 y los 5 años de edad, tiene una incidencia en los hogares del más del 50%, y cuando hablas de la no monetaria, del más del 40%. Ahora, si a esa cuestión también le sumás qué pasa en aquellos hogares donde la mujer es quien lidera la economía familiar, también encontrás una brecha muy grande y una desigualdad en cuanto a los ingresos cuando lo comparás con el resto del país. Ahora, en función de todo esto, me parece que lo que se observa es una debilidad o una oportunidad, mejor dicho, de trabajar en torno a los 3 pilares fundamentales del cuidado: el tiempo, los servicios y el dinero. En cuanto al tiempo, ahí lo que veíamos es que si bien se ha avanzado mucho en las licencias por parentalidad, y sin ir más lejos, en el 2018 la legislatura sancionó una ley que modificaba la ley del empleo público y en donde se incorporaron licencias
parentales, nuevas licencias parentales. Sí es importante saber que esto claramente ha afectado o impactado positivamente a los trabajadores en relación de dependencia, pero también es cierto que todavía nos queda un espacio para trabajar en aquellos trabajos que no son formales o en aquellas situaciones en donde no hay una relación de dependencia y este tipo de beneficios no son alcanzados. Ahora, en términos de servicios, y cuando hablo de servicios me refiero a servicios como puede ser la educación o la salud, también existe una brecha de cobertura. Según datos también compartidos a lo largo de la jornada, el 79% de los niños y niñas entre 0 y 3 años no acceden a servicios educativos o de cuidado de calidad. Y por último, en términos de dinero, lo que se observa es, cuando analizás la asignación universal por hijo, si bien no hay condiciones para poder acceder, sí es cierto que todavía hay una demora en el acceso. Y eso, sin lugar a duda, genera para la población alguna restricción para poder acceder a esa asignación. Y por último, antes de pasar al siguiente desafío, en relación a las tareas de cuidado no remunerado, lo que está claro y ha dejado muy expuesto la pandemia es esa distribución poco equitativa y donde la carga que queda... Perdón, tuve una interrupción familiar. Un segundito. Un segundo, ya vuelvo con ustedes. El trabajo no remunerado. Exacto. Para que nos quede claro en los cuidados de la infancia. Acá volví y en breve voy a tener una nueva interrupción, aclaro, pero bueno, tal cual, las tareas domésticas y las tareas laborales. Bueno, entonces nada, para cerrar este punto les decía, lo que ha dejado la evidencia en esta sobrecarga en las mujeres y en esta cuestión de feminización de las tareas domésticas. Entonces, cuánto también tenemos que trabajar en políticas públicas para que nos lleven a una distribución equitativa y que con esta distribución equitativa la mujer también pueda crecer en el mercado laboral y que pueda crecer también en su carrera laboral. Bueno, yendo a el siguiente punto, el siguiente desafío tiene que ver con los abordajes judiciales en materia de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos. En un primer punto me parece importante de lo que surgió, que tenía que ver con poder trabajar en una respuesta adecuada y coordinada de cada uno de los casos que se van presentando. Y me parece importante también que cuando pensamos en el acceso a la justicia, no solo lo pensemos en términos de la presentación de la denuncia, sino en todas aquellas cuestiones que debemos enfocarnos, como por ejemplo en los programas de acompañamiento, de asesoramiento, de orientación y de seguimiento. Ay, perdón, un segundo por favor y vuelvo con ustedes. Bueno, por las dudas... perfecto. Por las dudas, Ahí estoy. igual si alguien no nos estaba escuchando antes, vamos a estar mandando los certificados durante estos días, y aquellos que no tengan 5 presentes en el ciclo de charlas y están interesados en el certificado, por favor escríbanos un mail
antes del 27 de noviembre. Bueno, aquí estoy, perdón por la interrupción. Bueno, entonces, retomando lo que les comentaba, vuelvo a hacer un pequeño punto para atrás. Entonces, en cuanto al acceso a la justicia, no solo pensemos en la denuncia, sino también pensemos en qué otras cuestiones tenemos que enfocarnos que tengan que ver con estos programas de acompañamiento, asesoramiento y orientación a lo largo de todo un proceso judicial. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo también propiamente dicho del proceso judicial, es importante poder trabajar en reducir las demoras en los procesos y en la fragmentación y en la desvinculación entre los distintos fueros que intervienen ante diferentes cuestiones o casos en donde los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de delito. Ahora, es muy importante también poder trabajar en campañas de sensibilización y de capacitación de los profesionales y de los funcionarios que toman contacto con algún caso. Y en esto, si bien Lucía en su exposición hizo referencia, hay una cuestión que es muy importante que se destacó en las charlas, que tenía que ver con la entrevista de declaración testimonial del niño como medio de prueba, debido muchas veces a la dificultad de producción de otras pruebas como pericias e identificación de síntomas. Entonces, esto se vuelve clave, y también se vuelve clave de realizar en un plazo breve, con personal especializado. Por eso les comentaba la importancia de la capacitación, con un personal que cuente con un determinado perfil, que se pueda abordar de una manera interdisciplinariamente, en donde la contención, la asistencia y la orientación desde el momento inicial, en donde se lleva a cabo luego esta entrevista, hay que entender que son claves en cuanto a su abordaje. Uno tiene que pensar que ese niño, ese adolescente que llega a un lugar desconocido, donde va a llegar a ser recepcionado por un adulto que tampoco conoce, y de ahí la importancia en esa capacitación y en esa formación. Como también en otras cuestiones, el principio de la no revictimización, cuán importante es la escucha activa, poder entender la problemática, qué nos viene a contar ese niño, para poder y hacer que este proceso sea ágil y fácil de llevar. Bueno, y por último, me parece también importante, relacionado a abordajes judiciales, poder seguir trabajando en la prevención y en la concientización de los delitos informáticos. Si bien hay diferentes campañas, nos parece muy importante avanzar en todo lo que se pueda para poder brindarle herramientas a los padres, pero también a los docentes, para que puedan estar alertas y poder, de alguna manera, identificar determinados indicadores. Ahora bien, yendo al último desafío que me tocaba a mí presentar, tiene que ver con salud mental. Y lo primero que me parece importante dejar en claro es que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho particular y que debemos generar un abordaje específico para lo que es la temática de salud mental infanto-juvenil. Hay algo que me parece muy importante, que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo es ser niño hoy? ¿Sí? ¿Cómo son los modelos de crianza? ¿Cómo son los modelos de familia? ¿Qué representación tenemos hoy de lo que es ser un niño, una niña o un adolescente? Y en función de estas cuestiones, vamos a poder desarrollar un abordaje específico y ayornado a las problemáticas de la vida actual. Ahora, el otro punto que también surgió en la charla de salud mental y que me parece muy importante es la no medicalización de los niños. ¿Qué quiere decir esto? No es solo el niño en su tratamiento aislado, es ese niño, esa niña o ese adolescente en un contexto determinado, en un contexto familiar, en un contexto social, en un contexto económico determinado. Y también de ahí la importancia de fortalecer la prevención, la atención integral desde una mirada interdisciplinaria que contemple el diagnóstico, pero que también contemple el tratamiento, los cuidados, y que también nos ayude a evitar situaciones de riesgo. Y la importancia también de trabajar desde esta mirada interdisciplinaria en estas puntas, pero en el egreso también de ese chico. ¿Cómo sale? Y de ahí
la cuestión tan importante de los espacios comunitarios, de contención. Así que bueno, hasta acá un breve resumen de los 3 desafíos. Yo simplemente, y antes de cerrar, también quería comentarles que a lo largo de estas jornadas, desde el equipo también pensamos diferentes proyectos que puedan ayudar a la temática de cuando hablamos de los desafíos pendientes, que tengan que ver con diferentes formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y cómo generar un marco normativo que pueda ayudar a trabajar en esas problemáticas. Y de ahí estamos desarrollando diferentes proyectos, uno que tiene que ver con el eje de la prevención y de la atención primaria, y para eso la idea que tenemos es de poder instituir la Semana de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, y para que en ese marco se pueda trabajar en la sensibilización y concientización de la sociedad al respecto. Y luego otro eje importante que tiene que ver con poder fomentar un programa de capacitación, que lo vimos también cuando les contaba sobre el abordaje judicial, cuán importante es trabajar en la formación de aquellos agentes y funcionarios de los 3 poderes del Estado que están en contacto directo con esta población y con estas situaciones de violencia. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias y perdón por las interrupciones. Muchas gracias, Manuela, Lucía, Jimena. No sé si Manuela o Lucía quieren agregar algo para redondear y para ir cerrando. ¿No? Bueno, muy bien. No, simplemente agradecer a todos. La verdad que nos sorprendió también la cantidad de gente, vos lo mencionaste al principio, Rocío, que participó de las jornadas. Nos parece que es un tema que da para mucho, que hay tela para cortar y para seguir trabajando sobre nuevos temas que atañen a la niñez, o para profundizar en esto que abordamos en este ciclo de charlas. Así que no, gracias a todas y a todos, y bueno, y especialmente a Violeta y a Débora, que se pusieron todo de mi equipo, ¿no? Para que esto saliera muy bien. Gracias. Sí, gracias. Bueno, como dije antes, entonces, cualquier duda que tengan con respecto a los certificados, por favor envíennos un mail antes del 27 de noviembre, así todos los quienes quieran recibir los certificados lo pueden hacer. Y si no tenemos más agradecimientos y más de eso, nos vemos en un próximo ciclo, o bueno, en la próxima. Muchas gracias a todos y a todas por estar conectados. Nos vemos. Gracias, felicitaciones. Gracias, chao. Chao, gracias a todos.